Buenas tardes. Les voy a presentar al conferenciante de hoy. Se trata de don José Manuel Matilla, jefe del Departamento de Dibujos y Estampas aquí en el Museo del Prado. Quiero agradecerle además su colaboración, porque sabemos que está muy ocupado, tiene mucho trabajo y ha sido un colaborador de la Fundación antiguo y muy leal y siempre que le hemos llamado, la verdad es que ha respondido estupendamente. La conferencia se va a llamar "De los Reyes abajo todo el mundo me conoce, Goya en el grabado de sus contemporáneos". Él es licenciado en Geografía e Historia, especializado en Historia del Arte en la Complutense de Madrid y trabajó entre el 96 y el 98 en la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde hizo trabajos en su gabinete de estudios. En el 99 empieza a trabajar aquí en el Museo del Prado, primero como conservador del Departamento de Dibujos y Estampas y después es nombrado jefe del mismo departamento en el año 2003. Su trabajo siempre ha permanecido vinculado al dibujo, a la estampa, desde el punto de vista de la investigación o de la museología. En este momento está trabajando precisamente en las estampas, dibujos y grabados de Goya, aquí en el Museo del Prado, en una nueva catalogación de cara a una nueva web, especializado en el papel en Goya. Ha sido también comisario de numerosas exposiciones en el propio Museo del Prado, que son las que voy a destacar, o fuera del museo. Entre las dedicadas a Goya, Disparates en el 99, Caprichos en el 2000, Desastres de la Guerra en el 2001 y Tauromaquia 1 y 2 en el 2002 y 2003. Que no tienen que ver con Goya, Alonso Cano, Dibujos en el 2001 o Imagen del Quijote de los siglos XVII a XIX en el 2003. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar aquí un poco escorado en esta mesa que parece la de la Junta de Filipinas, enorme para un montón de consejeros y me quedo solo de consejero único, pero bueno. El 20 de febrero de 1790, en una carta a Martín Zapater, Goya le expresaba, tras haber entregado un cuadro al rey Carlos IV para su hermano el rey de Nápoles, la alegría que experimentó ante las expresiones de elogio de su boca y manos, llegando incluso a medio abrazarlo. Además de comentarle los muchos gastos que tenía, porque quería y podía, le cuenta que es un hombre tan famoso que de los reyes abajo todo el mundo me conoce. La razón de esta fama es algo que venía de unos años atrás y que alcanzó su momento álgido en 1789, a sus 43 años, tras la subida al trono de Carlos IV y ser nombrado pintor de cámara, lo que le capacitaba para ejecutar los retratos oficiales de la familia real. Hasta entonces había pintado ya un buen número de retratos a los principales personajes de la corte: ministros, consejeros, duques y condesas, banqueros y magistrados, intelectuales. ¿Qué duda cabe que la realización de estos retratos y la extraordinaria acogida que tuvieron entre sus clientes debió influir notablemente en la fama alcanzada por el pintor, logrando que su mérito como mejor retratista de la corte corriera de boca en boca entre todos aquellos que eran algo en el Madrid de la época? Pero desde luego que para sustentar la afirmación que de los reyes abajo todo el mundo me conoce, era necesario algo más que el boca a oreja transmitido entre aquel reducido grupo de personas que tenían acceso directo a sus retratos. ¿Cómo llegó a alcanzar Goya esta fama? El cotejo de las referencias a Goya que nos han llegado de sus contemporáneos apenas da para algunas citas, como ya Nigel Glendinning recogió en su imprescindible libro Goya y sus críticos. Un análisis detenido de ese estudio nos muestra cómo la mayor parte de las referencias contemporáneas se refieren a sus estampas, básicamente a la serie de los Caprichos de 1799, la única que gozó de alguna difusión, ya que, como es de sobra conocido, la Tauromaquia fue un rotundo fracaso comercial y los Desastres y los Disparates ni siquiera fueron editados. La relativa difusión de los Caprichos en su época dejó como prueba algunos comentarios que se transmitieron de forma manuscrita y que se pueden interpretar como la materialización de los que se efectuaban en tertulias, como las que acontecían en la residencia de los duques de Osuna. Estos, precisamente, fueron los primeros compradores de la serie, que adquirieron nada menos que 4 ejemplares el 19 de enero del 99, unos días antes incluso de que fueran anunciados en el Diario de Madrid, el 6 de febrero. Con ellos, con los duques, Goya mantuvo una fructífera relación profesional, a la que más tarde nos referiremos, y que demuestra cómo, para alcanzar cierta fama, era necesario disponer de obras que o bien estuvieran en lugares públicos o que, por su carácter múltiple, y las estampas lo son,
gozasen de una mayor difusión pública. Y he aquí el hilo conductor de lo que va a ser esta conferencia, la difusión de la obra de Goya y la consecución de la fama a través de las estampas que reprodujeron contemporáneamente su obra. Vamos a hablar de Goya, pero no se asusten, de Goya se habla mucho, no va a ser el único protagonista. Goya va a ser el pretexto para analizar la función que desempeñaron estas estampas, estas ilustraciones, como vehículos de difusión no tanto de la obra de un pintor como de los ideales de la Ilustración. No soy, desde luego, el primero en estudiar este tema. Es tan difícil decir algo nuevo de Goya, se escribe tanto, casi diariamente, que la mayor parte de las veces no hacemos sino glosar lo ya dicho. Pero haciendo un esfuerzo, y creo que la audiencia y el tema lo merecen, trataremos de aportar alguna novedad. Aclaremos en primer lugar que en estudios anteriores, en 1946, con motivo del bicentenario de Goya, la Real Academia de la Historia publicó un número especial de su boletín, dedicado al pintor, que incluía un artículo de Vicente Castañeda titulado «Libros con ilustraciones de Goya», en el que a modo de inventario relacionaba las estampas contemporáneas basadas en pinturas o dibujos del artista. El artículo, aunque muy somero, ha servido de base a estudios posteriores, y así, por ejemplo, el catálogo de la obra de Goya de Gassier y Wilson se sirvió de él para recoger algunas obras solo conocidas por estampas. Y a partir de aquí, unos años después, la propia Wilson comisarió una exposición en la Biblioteca Nacional en la que se recogieron buena parte de estas ilustraciones. En estos estudios se enumeraban las estampas basadas en pinturas o dibujos del artista, a las que se daba un tratamiento de reproducciones o documentos gráficos para el conocimiento de la obra del pintor, pero no profundizaban en el análisis de la función que desempeñaron en su contexto sociocultural y en su función como medio de comunicación y transmisión de ideas. Utilizar estas estampas como mero instrumento documental en relación con la producción de Goya, aunque extraordinariamente útil, no deja de ser una limitación a su poder comunicativo. Pero antes de desarrollar en profundidad el tema, permítanme a modo de preámbulo extenderme sobre la obra que en el fondo ha motivado este estudio. En el año 2006 participé de forma activa en la adquisición para el Museo del Prado de un dibujo de Goya, el retrato de don Miguel Múzquiz, primer conde de Gausa que tenemos en la imagen. Para mí fue un momento emocionante, pues suponía mi primer Goya, mi bautismo en una institución que custodia más de medio centenar de dibujos del aragonés. Hacía 6 años que trabajaba en el museo, 7 que no entraba un nuevo dibujo de Goya en el Prado, desde 1999, en que a través del Estado ingresó un dibujo del álbum de Burdeos, 13 del que se había adquirido el cuaderno italiano, y 23 de la cabeza agonizante preparatoria para el lienzo de la última cena, de la última comunión de San José de Calasanz, que generosamente donó la Fundación de Amigos al Prado en 1983. Algo, aunque no mucho a decir verdad, me costó convencer a la dirección y a mis colegas del museo de la conveniencia de adquirir este pequeño dibujo a lápiz, algo sucio, de un hombre no especialmente agradecido, cuyo único mérito parecía a primera vista el haber sido dibujado por Goya, lo que tampoco es poco. Pero la importancia de este retrato, egos aparte, es a mi juicio excepcional. El dibujo era solo conocido hasta la fecha por referencias catalográficas, la más antigua de 1869, del catálogo de la venta de la colección Paul Lefort en París, y posteriormente del catálogo de la obra de Goya que editó August Mayer en 1923. En este último catálogo, la obra figuraba en una colección alemana, de la que no sabemos nada, de Mr. J., sin que desde entonces nadie lo hubiera visto ni estudiado hasta que en el año 2005 fue vendido en una pequeña subasta en Alemania, donde debió estar hasta entonces, pasando desapercibido para todos, salvo para su afortunado comprador, que rápidamente se encargó de ponerlo en el mercado internacional. La otra referencia que poseíamos era la estampa de Fernando Selma, grabada en 1783, en la que se indicaba que estaba basada en un dibujo de Goya, como pueden ver ustedes en la parte inferior de la estampa. Francisco de Goya lo dibujó. Miguel Múzquiz, conde de Gausa, era indudablemente uno de los personajes más importantes del gobierno de la monarquía de Carlos III. Nacido en 1719 en un pueblo del Valle del Baztán, en el Betea, desarrolló su carrera profesional en el Ministerio de Hacienda, donde llegó a alcanzar el cargo de ministro en 1766.
Desde entonces se mantuvo al cargo de la Hacienda hasta su muerte en 1785, momento en el que también desempeñaba de forma interina la Secretaría del Despacho de Guerra. La Guía de Forasteros de 1785, que ven en la imagen, una especie de quién es quién de la época, como veremos más adelante, nos enumera los numerosos cargos que ostentaba: miembro del Consejo de Estado, gobernador del Consejo de Hacienda, presidente de la Junta General de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias Extranjeras, presidente de la Real Junta de Tabaco y de las Juntas del Montepío. Su importancia en el desarrollo económico de España durante el reinado de Carlos III ha sido sobradamente subrayada por los historiadores, que lo sitúan como un reformista moderado que trató, no siempre con éxito, de efectuar reformas que mejorasen la delicada economía del país, a través de proyectos tan importantes como la creación de un impuesto único sobre la renta, la reforma de las aduanas, la colonización de Sierra Morena o el desarrollo de los canales de navegación y riego como el de Castilla. Asimismo, fue uno de los promotores, junto a Francisco Cabarrús, de la fundación en 1782 del Banco Nacional de San Carlos. Y fue precisamente Francisco Cabarrús, el autor y editor del Elogio Fúnebre, al que sirve de ilustración la estampa de Fernando Selma por dibujo de Goya, que estamos viendo. Que el retrato ha de ser veraz, capturando no solo la fisonomía del personaje, sino también su personalidad, parece una obviedad. Múzquiz no era muy agraciado, y así nos lo parece en este dibujo, tomado a mi juicio del natural poco antes de su muerte, el 21 de enero de 1785, cuando el rostro mostraba ya los golpes morales y de salud que le habían abatido en los últimos años. Que Múzquiz fue importante para Goya lo demuestra la noticia que da a Martín Zapater al día siguiente del fallecimiento del conde. Ayer murió Múzquiz y hoy se ha enterrado aquí, en Santo Tomás. Cabarrús, en el Elogio Fúnebre, dice que al final de su vida, la reunión de los negocios más importantes y urgentes y la suma tensión en que ponían su ánimo los empeños y los resultas de la guerra contra Inglaterra, empezaron a oprimir y a arruinar la salud de don Miguel. Su alma había sentido golpes muy crueles, había perdido sucesivamente a 2 amigos, pero sobre todo había llorado la pérdida de un hijo, preciosa esperanza de su vejez. Esta lucha continua entre el entendimiento y el corazón del conde de Gausa, entre lo que quería, lo que conocía indispensable y no se atrevía a emprender, alteró visiblemente su salud y precipitó los últimos instantes de una carrera que por el orden natural aún había de dilatarse, dice Cabarrús en el Elogio. De su carácter también comenta que era tan moderado que a veces tocaba en el exceso la pusilanimidad y era, digámoslo así, el alma de su carácter. Cotejando las palabras del banquero, con el rostro de este pequeño dibujo que nos ha legado Goya, es posible apreciar el paso de la edad en esos ojos de mirada algo cansada, acentuado con las prominentes ojeras, la franqueza de su carácter, de mirada directa y la bondad de su gesto amable. Pero junto a la humanidad, Goya también muestra su elevada condición social, los reconocimientos de su jerarquía, la banda y la cruz de la Orden de Carlos III y la medalla de Caballero de Santiago, representados con una fidelidad y naturalidad admirables, pues pese a su tamaño, en ella quedan patentes los brillos y flexibilidad del moaré de la banda, adaptándose a los pliegues de la indumentaria. Y finalmente su mano. ¿Quién ha dicho que Goya no sabía pintarlas? Una mano suave que sujeta con delicadeza el característico papel, billete, doblado con naturalidad también, que alude a su infatigable trabajo en los asuntos del Estado. Aunque no es objeto de la presente conferencia, notemos que en el Banco de España hay un retrato de cuerpo entero del conde, atribuido tradicionalmente a Goya, y del que tras el descubrimiento de este dibujo pensamos que pudiera haber sido elaborado a posteriori. En primer lugar, el hecho de que en la estampa de Selma para el Elogio se indique que Goya lo dibujó y no que Goya lo pintó, es buena prueba de la preexistencia del dibujo a la pintura, ya que de haber existido un lienzo se habría hecho constar, dada la mayor apreciación de la pintura sobre el dibujo. Por otra parte, la comparación del dibujo
y la pintura permiten apreciar una mayor naturalidad en el primero. Finalmente, el lienzo en su conjunto muestra una ligera inadecuación entre la parte superior y la parte inferior, en detrimento de esta parte inferior. Parece como si se hubieran pegado las piernas. Todo ello nos permite apuntar la sospecha de que quizá el lienzo esté elaborado a partir del dibujo y que otra mano elaborase parte del mismo, especialmente esta parte inferior. Volviendo a la estampa de Selma, vamos brevemente a ver algunas generalidades sobre el grabado en esta época, que han de servirnos para comprender el medio en el que nos vamos a desenvolver en la conferencia. El grabador era un intermediario, un profesional a medio camino entre lo mecánico y lo artístico, encargado de interpretar las pinceladas del lienzo o los trazos del lápiz y trasladarlos mediante incisiones realizadas con el buril a la lámina de cobre. Selma fue uno de los más importantes grabadores de la España de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Valenciano de origen, se trasladó muy joven a Madrid, con apenas 12 años, ingresando bajo el patrocinio regio en la Academia de San Fernando, donde residía, y con la única misión de formarse como grabador para, en el futuro, acometer los proyectos de ilustración requeridos por la corona para fomentar el desarrollo económico, técnico y cultural de España. Sabemos mucho de Selma, pues su vida desde su niñez está en los documentos que se conservan en la Academia y en Palacio. Y su vida es el ejemplo ambivalente en el que habían de moverse estos grabadores, a medio camino entre artesanos y artistas. Por un lado, sus deberes, que podíamos calificar de condena en algunas ocasiones, como la que le cayó al pobre Selma, encargado de grabar cartas náuticas para la marina, formadas a base de líneas paralelas y perpendiculares, como la que vemos en la parte superior derecha, entre otras muchas tareas tediosas que tenía que acometer. Era su obligación. Por otro, la voluntad de reproducir pinturas, por un trabajo más creativo y sobre todo lucrativo, que se ajustaba a las demandas de una sociedad que empezaba a valorar, como ocurría en el extranjero desde hace años o siglos, podríamos decir, los tesoros artísticos de su país y que veían en el grabado el mejor medio para darlos a conocer. No en vano, Agustín Esteve retrata a Fernando Selma grabando una reproducción del retrato de Carlos V que se conservaba en las colecciones reales. El grabado y el de reproducción en particular requería de una extraordinaria pericia técnica, años de estudio, de aprendizaje del dibujo, de ejercicios para dominar el manejo del buril, todo con la intención de dominar un lenguaje lineal, absolutamente codificado, en el que cada motivo tenía una forma arreglada de ser representado a través de líneas que se entrecruzaban, formando redes de rombos rellenas de pequeños puntos o líneas. William Evans, antiguo conservador jefe del Departamento de Estampas del Museo Británico, escribió un fabuloso libro que yo recomiendo a todos ustedes, Imagen impresa y conocimiento, en el que de forma magistral, como también saben hacer los británicos, analizó la evolución técnica y conceptual de la estampa. A la hora de referirse a la talla dulce, a esta técnica que se desarrolla en el siglo XVIII y que emplearon los artistas contemporáneos de Goya para reproducir sus obras, dijo: «Las tramas tejidas por estas atareadas arañas eran perfectas construcciones geométricas que englobaban todos los puntos y líneas pretendidamente racionales del espacio. La consecuencia de estas tramas racionalizadas fue una tiranía para la visión que, antes de su derrocamiento a finales del siglo XVIII, del XIX en el caso español, había sometido grandes regiones del mundo a la dominación de un sentido común visual, cegador y metódicamente agotador. Aquellos que no se ajustaban al manual de urbanidad de los realizadores de estampas tenían malos modales». De este modo, la única diferencia entre la obra de un grabador u otro dependía de la mayor o menor pericia técnica a la hora de traducir un dibujo. Un dibujo que el mismo artista había elaborado previamente u otro artista había elaborado pensando en el grabado. Y es que, en última instancia, lo que se pretendía en España, y las academias eran responsables de ese control,
era conseguir una nómina de grabadores indistinguibles, en las que todos fueran capaces de hacer lo mismo, como las gallinas en un gallinero, todas iguales y todas capaces de poner los huevos al mismo tamaño. Y aquí me permito esta licencia de poner esta estampa editada por la Fundación de Amigos, que seguramente ustedes conocerán, y que no sé si es gallina o gallo, pero nos sirve para ilustrar y para marcar este recuerdo. Para ilustrar este tema de la enseñanza, tomemos como ejemplo una pintura de Goya, el retrato del arquitecto Ventura Rodríguez, pintado en 1784, por encargo de María Teresa de Vallabriga, esposa del infante don Luis de Borbón. En 1793, el cuadro fue prestado por su propietaria, que lo tenía en el Palacio de Boadilla, a la Academia de San Fernando para que sirviera de modelo en el concurso de grabado que había convocado en diciembre del año anterior. Los concursos de la Academia nunca habían propuesto como modelo la obra de un pintor vivo, lo que demuestra la fama alcanzada ya por Goya estos años, que se convirtió en la década de los 90, por tanto, nada más y nada menos que en modelo académico de aprendizaje. En el concurso del 93 se presentaron los dos alumnos de grabado que había en la institución, Blas Amedier, de 25 años, y Manuel Esquivel, de 16. En primer lugar, se les propuso como prueba de repente diseñar el que llaman gladiador moribundo y, a continuación, grabar el retrato de Goya. Unos 6 meses tuvieron los alumnos para hacer este trabajo y posteriormente ser examinado por los profesores. El resultado de la votación fue revelador. De los 20 vocales, 4 estuvieron a favor de Esquivel y 10 a favor de Amedier. Sin embargo, el jurado hizo en este caso una salvedad y, queriendo remunerar y estimular la aplicación de Esquivel, quien ha manifestado en su obra bella disposición y gusto para el grabado, mayormente cuando hace tan poco tiempo que se ejercita en él, acordó concederle una medalla de plata de 5 onzas, mientras que a Amedier la medalla fue de oro y de 1 onza. Ambas estampas, además, fueron puestas a la venta, como demuestran los anuncios que aparecieron en la Gaceta ese año. A través de estas imágenes, la de Amedier la encontramos a la derecha, la de Esquivel la encontramos a la izquierda. A través de estas imágenes podemos apuntar 2 conclusiones fundamentales. La primera, que no hay tanta diferencia entre ambos. Debemos, eso sí, tener en cuenta en este caso que estamos ante 2 reproducciones fotográficas, escaneadas y de no una óptima calidad. Así que van a tener ustedes que confiar en mi palabra. Y que las diferencias entre estas 2 estampas radican básicamente en aspectos eminentemente técnicos, de mayor o menor precisión y corrección en la representación de las buriladas. La segunda conclusión es la dificultad de reproducir el color de una pintura. Este es uno de los problemas esenciales del grabado de reproducción, tratar de transmitir mediante el negro de la tinta y el blanco del papel los colores y los tonos, las luces y las sombras de un lienzo. La reproducción del color en la pintura será un problema irresoluble, de hecho, hasta la aparición de la fotografía en color. Y así, por ejemplo, en el primer inventario fotográfico del Museo del Prado, realizado a comienzos del siglo XX, la ficha descriptiva del mismo tendrá como uno de los campos imprescindibles el de descripción de los colores. En cualquier caso, las estampas tratarán de reproducir las variedades cromáticas a través de distintos tonos de negro mediante la mayor o menor aproximación y entrecruzamiento de líneas. Y es aquí, además de en el dibujo, donde radica la pericia y la excelencia de un grabador. El destino profesional de estos grabadores, de estos artífices, fue en gran medida la ilustración del libro. El desarrollo alcanzado por las imprentas españolas en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se ha llamado la Edad de Oro de la edición en España, requirió de un buen número de grabadores que satisficieran las demandas de ilustraciones que hacían del libro, además, un objeto bello. No había libro que se preciase que no tuviera estampas. Del esfuerzo económico del editor dependía la mayor o menor calidad de estas. Ya hemos visto cómo en el elogio del conde de Gausa solo una estampa acompañaba al texto, pero eso sí, excepcionalmente importante, no solo desde el punto de vista artístico, sino también conceptual. Todo elogio ha de estar acompañado de la imagen del elogiado. Aunque no llegó a publicarse contemporáneamente y quedó manuscrita,
Una obra como La vida de Carlos III, de Carlos Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez, proyectaba incluir una estampa con el retrato del rey. Llegó incluso a grabarse, y de ella en la actualidad conocemos 3 ejemplares. Aunque desconocemos el nombre del grabador, porque la estampa no tiene mención de autoría, como hemos visto anteriormente en el caso de Selma, y es un hecho que tampoco es del todo inusual, que no sepamos el nombre del grabador. Sin embargo, sí podemos afirmar taxativamente que la estampa se basa en un modelo goyesco. El rey había fallecido el 13 de diciembre de 1788 y poco después Fernán Núñez acometió la tarea de escribir la biografía de su reinado para inmortalizar su memoria y sus virtudes. Como ya hemos dicho, todo elogio que se precie ha de encabezarse con la efigie del personaje, y así lo proyectó el conde de Fernán Núñez, como él mismo dice en su libro al referirse físicamente al monarca. Dice Fernán Núñez: «Era el rey Carlos de una estatura de 5 pies y 2 pulgadas, poco más, bien hecho, sumamente robusto, seco, curtido, nariz larga y aguileña, como le demuestra su retrato, muy semejante, que está al principio de esta obra y que hice grabar de uno muy parecido, añadiéndole las inscripciones al pie. Había sido en su niñez muy rubio, hermoso y blanco, pero el ejercicio de la caza le había desfigurado enteramente, de modo que cuando estaba sin camisa, como le vi muchas veces cuando le servía como su gentilhombre de cámara, parecía que sobre un cuerpo de marfil se había colocado una cabeza y unas manos de pórfido, pues la mucha blancura de la parte del cuerpo que estaba cubierta oscurecía aún más el color oscuro de la que estaba expuesta continuamente a la intemperie. Su fisonomía ofrecía casi en un momento 2 efectos y aún 2 sorpresas opuestas. La magnitud de su nariz ofrecía a la primera vista un rostro muy feo, pero pasada esta impresión sucedía a la primera sorpresa otra aún mayor, que era la de hallar en el mismo semblante que quiso espantarnos una bondad, un atractivo y una gracia que inspiraba amor y confianza». Son palabras de un elogio. La estampa indudablemente se basa en el retrato pintado por Goya, que representa al rey vestido de cazador, y que fue encargado por el propio conde, quedando en la colección de la familia por herencia hasta nuestros días. El pequeño tamaño de la estampa obliga a simplificar los elementos pictóricos del retrato, pero por el contrario incrementa los iconográficos y semánticos del mismo mediante la adición de un texto a modo de dedicatoria inspirado en el que existía en el pedestal con el busto en bronce del rey, que el propio duque poseía en su colección. Pero además, un sutil cambio en el fondo del retrato particulariza aún más la estampa y la vincula directamente al autor del libro, al autor del elogio. En el paisaje del grabado aparecen unas edificaciones que no están en la pintura. Sabemos de la enorme afición a la caza del rey, descrita elocuentemente por el conde en su biografía, y también sabemos de la vinculación del autor, del conde de Fernán Núñez, con el pueblo cordobés de su mismo nombre, ante el que posó en un retrato junto a su familia, destacando al fondo el Palacio Ducal, recién finalizado, y la iglesia parroquial de Santa María. Pues bien, el conde se permite el detalle de personalizar su homenaje grabado, sugiriendo la presencia del rey durante una jornada de caza en las tierras de su señorío, que son esbozadas sutilmente al fondo de la composición. Y es que las estampas concebidas a modo de homenaje a un difunto son características de la cultura ilustrada. No solamente son un instrumento visual para el recuerdo, para recordar y enumerar las virtudes del elogiado, sino que también pueden servir de instrumento de propaganda de una determinada política o actividad. Tal era el caso del conde de Logausa, de su elogio, que sirvió a Cabarrús para defender su propia política económica a través de la del conde, y también lo es en el elogio fúnebre de Carlos Lemaur, una estampa de la que solamente se conoce un ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional y que fue grabada en París por Pierre-Philippe Chauffard a partir de un dibujo de Goya conservado en una colección particular de Madrid. Carlos Lemaur nació en Francia en la década de 1720, no sabemos muy bien la fecha.
y sí sabemos que falleció el 25 de noviembre en Madrid de 1785. Fue uno de los más destacados ingenieros militares de la España ilustrada y, como el recordado José Antonio Fernández Ordóñez dijo, quizá el primer ingeniero civil con conciencia de serlo, al negarse sistemáticamente a obedecer las órdenes de los militares impuestas con el criterio de manu militari, lo que le llevó a ser amenazado con la expulsión de este cuerpo de ingenieros militares. No vamos a trazar su biografía, pero unas leves indicaciones nos permitirán interpretar adecuadamente la significación de esta estampa y su correcto valor propagandístico. La primera pregunta que debemos plantearnos es cómo le llegó a Goya el encargo de esta obra, por él inventada y dibujada. Goya fecit, dice en el dibujo, dice en la estampa, perdón, Goya invenit, Goya lo inventó, dice en el dibujo. No es casual que Lemaur, a lo largo de toda su carrera como ingeniero, fuese un protegido de Miguel Múzquiz, al que nos acabamos de referir, cuando éste era ya superintendente de caminos y luego como secretario de Hacienda, que llegó incluso a calificarlo como el mejor ingeniero de su época, apoyándolo siempre, pese a lo comprometido de algunas de sus actuaciones, por las que incluso llegó a ser juzgado. Además, dos de sus proyectos de ingeniería tuvieron una especial vinculación con Francisco de Cabarrús y el Banco Nacional de San Carlos, al que nos hemos referido anteriormente, y a los que también estaba ligado Múzquiz. Con estos antecedentes y la proximidad de las fechas en las que realizó los retratos de los directores del Banco de San Carlos, entre 1784 y 86, no nos sorprende que a la hora de encargar a un artista la concepción de esta obra se pensase en Goya. Lemaur fue un extraordinario topógrafo, en una época en la que los medios técnicos eran muy limitados y, por tanto, la elaboración de los proyectos de ingeniería, caminos y canales basaban su éxito en correctas elevaciones del terreno. Son precisamente estos instrumentos los que aparecen a los pies de la Tristeza, una figura doliente tomada directamente de un apunte de su cuaderno italiano. Enlutada y tendida, aparece a los pies de una pirámide, inequívoco símbolo funerario del clasicismo romano con el que Goya se relacionaba a comienzos de su carrera, y en la que sitúa, en esta pirámide, el retrato del finado. Al fondo, un canal y frondosos chopos perpetúan una de sus principales tareas, la construcción de canales. Sutiles variaciones entre el dibujo y la estampa no transforman el significado final de la obra, un homenaje a la figura del ingeniero, responsable técnico de los proyectos de ingeniería más importantes del reinado de Carlos III, y que figuran elocuentemente a los pies de la mujer doliente. El canal de Guadarrama, el camino de Sierra Morena y el canal de Castilla. Este último, el más antiguo de todos, se remonta a la política del Marqués de la Ensenada para dar salida a los excedentes de Castilla. El paso de Despeñaperros, es decir, el camino de Sierra Morena, se vincula directamente a la política de nuevos asentamientos promovida por Múzquiz. Y finalmente, el canal de Guadarrama, que fue financiado por el Banco de San Carlos, en un periodo de dificultades económicas debidas en parte a la muerte de Múzquiz y a su relevo en el Ministerio de Hacienda por Pedro López de Lerena, más partidario de beneficiar a los 5 gremios que a la entidad financiera. Ante este panorama difícil, los rectores del Banco de San Carlos, con Cabarrús al frente, decidieron acometer un proyecto de inversión consistente en la construcción de un canal navegable y de riego desde Guadarrama hasta Sevilla y comunicar de este modo la meseta con el océano. El responsable técnico de este extraordinario proyecto, de más de 700 kilómetros, fue Carlos Lemaur, que en 1785, el mismo año de su muerte, se encargó de redactarlo. Sin embargo, la muerte le llegó repentinamente unos días más tarde después de finalizar la redacción del proyecto. Y le llegó tan repentinamente que no había hecho testamento y ni siquiera había recibido los santos sacramentos, como dice su partida de defunción, en la que además se indica que fue enterrado de secreto, es decir, sin formalidad o ceremonia pública, en la iglesia madrileña de San Martín. Y sin embargo, 3 años después se hace público a través de una estampa el homenaje al ingeniero. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué 3 años después? No nos consta la existencia de ningún elogio impreso en 1788.
Y sin embargo sabemos que en ese mismo año se imprime un cuadernillo en el que los 4 hijos de Lemaur, todos ellos ingenieros y responsables de ejecutar el proyecto del canal, dan cuenta a los inversores del Banco de San Carlos de los progresos realizados en las obras y de su coste. La publicación era claramente propagandística y estaba destinada a justificar el escaso avance de las obras, solo 26 de los 50 kilómetros proyectados en un primer tramo, y nada todavía de la presa de El Gasco, con la que se debía iniciar el canal. Ello nos lleva a apuntar la hipótesis de que la estampa no es sino un instrumento mediático de los hijos para recabar apoyos para el proyecto mediante el recuerdo de la figura indiscutible de su padre. Desgraciadamente, poco después, en 1790, el proyecto fue procesado Cabarrús y en 1799 la presa del Gasco, de lo que ven en una fotografía actual, en los alrededores de Torrelodones, sufrió un derrumbe en el paramento de aguas abajo que supuso la paralización definitiva del proyecto. Un proyecto a todas luces inviable, no tanto por su complejidad técnica y su elevado coste, sino sobre todo por la falta de agua en numerosos tramos, fundamentalmente en La Mancha. Prueba también del amor filial, pero en este caso más directo y sin tantos intereses, es la estampa con el retrato alegórico de Manuel de Villafañe, magistrado, miembro del Consejo de Castilla y del de Hacienda y primer director de los Reales Estudios de San Isidro, tras la expulsión de los jesuitas. Villafañe tuvo 3 hijos, 2 de ellos también magistrados y 1 diplomático, y debieron ser ellos los que promovieron esta estampa en recuerdo del padre, a juzgar por la inscripción que aparece bajo su retrato: a don Manuel de Villafañe, el amor filial. La imagen es muy tradicional y, salvo los elementos decorativos propios del gusto clasicista de la época, las 2 figuras que la escoltan son habituales desde siglos pasados: Minerva, como alegoría de la sabiduría, y Temes de la justicia, los 2 polos alrededor de los que giró la actividad profesional del efigiado. Y en el centro un libro abierto con la inscripción Método de Estudios de San Isidro el Real, pues como ya hemos dicho, fue su primer director y único hasta su fallecimiento en 1791. Precisamente en ese año se fecha esta estampa, que sigue una pintura de Goya de la que hasta la fecha no teníamos noticia, salvo por la mención que aparece en la parte inferior de la estampa y que dice Goya Pinxit. La importancia de la estampa era notable, pues constituía la única prueba documental de la existencia de una pintura de Goya. Sin embargo, en nuestras pesquisas para preparar esta conferencia hemos podido descubrir pocos días atrás, por eso la fotografía la verdad es que no es muy buena, una pintura en la sala del Consejo de Dirección del actual Instituto de San Isidro, que hasta ahora había sido ignorada por los especialistas y que copia el original de Goya. Copia el original de Goya. La seguridad de esta afirmación es absoluta, pues en la parte inferior del cuadro, no sé si lo podrán ustedes leer muy bien, figura una inscripción que dice «Verdadero retrato del muy ilustre señor don Manuel de Villafañe». Cita todos sus cargos y finalmente en la última línea, aquí abajo, dice «Sacada la cabeza del original que pintó en Madrid don Francisco de Goya en mayo de 1785». Indudablemente el cuadro es copia de época y no debe ser muy posterior al que pintó Goya, que debemos suponer era un retrato de busto, similar al de la estampa, en el que aparece invertido, como es a veces frecuente en los grabados, y que incluía ya la medalla de la Orden de Carlos III. Desde luego, la retórica del retrato pintado, que veíamos anteriormente, no se ajusta a la sencillez de la mayor parte de los retratos seguros de Goya, de enorme austeridad iconográfica, pero de notable verismo de estos años. Un ejemplo interesante sobre el uso conmemorativo del retrato nos lo da la duquesa de Alba, que en 1797, un año después de morir el duque, encargó al grabador Manuel Salvador Carmona la reproducción del último retrato de su marido, pintado por Goya hacia 1795. En las exequias dispuestas por la Hermandad del Refugio y Piedad al año siguiente de su fallecimiento, el poeta Juan Bautista Arriaza le dedicó un canto fúnebre al que Joaquín Ezquerra del Vallo, en la biografía
de la duquesa no dudó en calificar de ampuloso y poco inspirado, pero acorde con el gusto de la época. Poema que fue impreso por Sancha y compuesto en español y en francés. Y como complemento al elogio, la duquesa regaló a sus amistades, como recuerdo, una estampa con el retrato del duque. En ella, además del retrato oficial en el que el duque luce la orden de Carlos III y el toisón, figuran en la parte inferior, flanqueando su escudo de armas, alegorías de las artes, una de las principales aficiones, y que sigue en este caso un modelo compositivo que Carmona ya había empleado años atrás para hacer el retrato del duque de Alba. Entre las aficiones del duque estaba también el grabado, del que dejó constancia al formar parte en 1790 como promotor de la Compañía para el Grabado de los Cuadros de los Reales Palacios. Qué mejor homenaje, por tanto, que la reproducción de la pintura que él mismo encargó a Goya a través de una estampa realizada por el mejor de los grabadores de la corte. Carmona se había formado en París, pensionado por el rey, y a su regreso a Madrid fue el encargado de definir los estudios de esta disciplina en la Academia de San Fernando. Extraordinario dibujante y de una técnica prodigiosa, alcanzó cotas artísticas como ningún otro grabador español hasta entonces. No es de extrañar, por tanto, que la duquesa le hiciera precisamente el encargo a él. Si comparamos atentamente el original pictórico y la estampa, nos daremos cuenta que Carmona sigue con fidelidad el modelo, tanto en la composición como en el difícil intento de traducir los colores a tonos. Sin embargo, un detalle no debe pasarnos desapercibido. La pintura fue realizada en un momento difícil para el duque. Su hermana había muerto en septiembre y a finales de año el duque se había visto comprometido en la conspiración de Malaspina contra Godoy. Y es probable por ello que su ánimo quedase algo quebrantado y su rostro, muy serio, parece mostrar ese atisbo de malestar en el retrato. Por el contrario, el retrato de Carmona, la estampa, le presenta con una cierta sonrisa, con el rostro algo más relleno e iluminado y sin ninguna muestra de preocupación. ¿Debemos pensar que Carmona hizo esta transformación de modo casual, sin contar con la duquesa, o que era fruto acaso de cierta incapacidad técnica para reflejar la profundidad psicológica que Goya sabía imprimir a sus retratos? Conociendo a la duquesa y al grabador, ni lo uno ni lo otro. Más bien debemos pensar en un cambio muy meditado. Puesto que se trataba de un recuerdo, prueba de amor y amistad, la duquesa procuró matizar la tristeza que afloraba en la pintura, sin por otra parte cambiar el deseo de parecido que debía tener. De este modo encontramos que la estampa, concebida como un medio público y múltiple, muestra caracteres sensiblemente diferentes a los de la pintura. Hemos mencionado cómo el retrato podía constituir en origen un homenaje, un símbolo de reconocimiento, amistad y aprecio. Y tal es el caso del retrato del general José Urrutia, encargado a Goya en el año 98, por el que el duque de Osuna desembolsó la nada despreciable cantidad de 6.000 reales. Recordemos que en 1790 pagaron a Goya 12.000 reales por el retrato de la familia al completo. Urrutia era uno de los generales más destacados del ejército español, de carácter fuerte e incorruptible y de una extremada austeridad, como mencionan sus biógrafos. La mención de su expediente personal llevaría varios minutos de esta conferencia, así que digamos solamente que disfrutó de la amistad y gozó de la protección de los duques. Prueba de ello, además de su retrato, son las cartas que enviaba a la duquesa en las que la llamaba mi duquesita, o el hecho de vivir durante temporadas en casas propiedad de los duques, cuyas facturas no siempre pagaba, según consta en las cuentas de la casa ducal. Urrutia falleció el 1 de marzo de 1803 y poco después, el 24 de mayo, se anunciaba en la Gaceta de Madrid la puesta a la venta por 6 reales en la librería del Castillo, frente a las gradas de San Felipe, en la de Escribano, en la calle de Carretas y en el puesto del estampero de la calle de Alcalá, una estampa con su retrato por pintura de Francisco Fols Cardona y grabada por José Rico. Desconocemos el retrato de Cardona, pero a juzgar por la estampa queda muy lejos de la naturalidad y de la natural presencia que muestra la pintura de Goya. Quizá no sea tanto de mérito del grabador como incapacidad del pintor,
pues es de todo sabido que Fols de Cardona no era precisamente un genio en la representación de la naturalidad. Esta estampa era similar en concepto, aunque no en tamaño, al ser algo más pequeña, a una serie de estampas que desde 1788 se venían publicando a instancias de la Secretaría de Estado con los retratos de los españoles ilustres y que gozaron de cierto éxito. Quizá debido a que no se incluyó el retrato de Urrutia en esta serie y a la mediocre calidad de la citada estampa puesta a la venta inmediatamente de su muerte, se hicieron posteriormente 2 estampas más a partir del retrato pintado por Goya. Según recoge la condesa de Lleves, la sobrina de Urrutia, la única heredera del general, que además había permanecido soltero y sin descendencia, la sobrina escribió a la duquesa en mayo de 1803, poco más de un mes de la muerte de su tío, solicitándola permiso para que Esteve haga una copia del retrato de Goya. La duquesa accede a la petición, pero advierte que el cuadro se halla en poder del duque del Infantado, el cual desea también poseer la efigie del general. Y tan pronto se lo devuelva, puede empezar Esteve su trabajo. El retrato grabado por Enguídanos, que vemos a la derecha del de Goya, contiene la indicación a la memoria del general Urrutia, el duque del Infantado. No sabemos si lo que el duque del Infantado había encargado era una pintura, que no conocemos en la actualidad, o lo que había encargado era un dibujo para hacer una estampa, esta estampa. Lo cierto es que de existir ambos se hicieron simultáneamente, pues esta estampa está fechada en 1804. Pero es interesante observar que al copista, o al duque del Infantado seguramente, pareció no haberle gustado la sequedad del terreno en el que Goya había colocado al general, probable símbolo de la vida austera, y el grabador, el dibujante o quien quiera que fuese, tapizó de vegetación las rocas que rodean al militar, quizá con una intención simbólica como la de reverdecer su memoria a través de su imagen, en un espacio lleno de vida. Por otra parte, si comparamos la técnica de esta estampa con la de los propios duques, con la que los propios duques de Osuna encargaron a Blas Ametller un año después, en 1805, nos daremos cuenta que, al igual que ocurrió con la copia académica del retrato de Villanueva, la diferencia es también de orden técnico. Además, puede que los duques quedaran insatisfechos con el grabado encargado por el duque del Infantado, con esos cambios que no se correspondían con la realidad, o también puede ser que ellos mismos quisieran dejar constancia pública de su amistad, como indica al pie de la imagen, la amistad al general Urrutia. Sabemos que de esta estampa se hicieron 1000 ejemplares, 1000 ejemplares que seguramente fueron regalados por los duques. Pero si hasta ahora hemos visto estampas concebidas como homenaje póstumo, llega el momento de hablar de aquellas otras que sirvieron para homenajear en vida, que desde luego siempre es mucho más agradable. Volviendo a la duquesa de Osuna, esta es la protagonista de un precioso retrato incluido en una aleccionadora y moralizante obra dedicada a ensalzar las virtudes femeninas, la Galería de Mujeres Fuertes, escrita en francés por el padre Lemoine de la Compañía de Jesús y que fue publicada en castellano en 1794, en 4 tomos, dedicados respectivamente a las mujeres fuertes judías, las mujeres fuertes bárbaras, las romanas y las cristianas. El retrato está en el primer tomo, frente a la lista de todos los títulos de la duquesa, y precediendo a la dedicatoria, en la que se justifica explícitamente su presencia. Dice la dedicatoria, escrita por Julián Pombo y Robledo, un personaje del que nada sabemos, para justificar la inclusión del retrato de la duquesa. El padre Lemoine, entre varios encargos que, hallándose próximo a su fallecimiento, hizo a uno de sus confidentes, le mereció particular cuidado el de si por casualidad llegaba a su noticia la reimpresión o traducción, o bien la continuación de la presente galería, ofreciendo al público otras infinitas mujeres fuertes de que se podían hacer volúmenes enteros, procurase que se pusiese al frente de la obra una heroína que llenase su nombre, le diese autoridad y estuviese adornada de la virtud, discreción, fortaleza y espíritu. Poco he tenido que hacer en buscarla para la presente traducción,
cuando el público reconoce y admira en la persona de vuestra excelencia todas estas prendas, por más que su modestia se empeñe en ocultarlas, y habiendo tenido el honor de que vuestra excelencia se haya cedido a admitir este corto obsequio, nada faltará a la felicidad de esta edición, pues llevando al frente el retrato y respetable nombre de vuestra excelencia, queda mucho más apreciable, como yo, satisfecho de que la nación toda conocerá que si viviese el padre Lemoine sería el primero en confesar y aplaudir mi acierto y mi fortuna en la elección y logro de tan ilustre protectora. Bueno, el libro de Lemoine, escrito sin embargo en 1647, más de un siglo atrás, servía en palabras del prologuista de la edición española de imitación y de modelo a las mujeres de hoy, y para que éstas vieran por la obra de lo que han sido sus antecesoras, lo que son ahora las presentes y lo que pueden ser en lo venidero. El tema de las mujeres fuertes había sido recurrente desde el Renacimiento, pero referido básicamente a las de la Biblia. En este libro, sin embargo, Lemoine escogió distintos ejemplos de momentos históricos diferentes para efectuar reflexiones morales sobre la existencia de diversas virtudes, no siempre habituales en las mujeres, pero presentes en las analizadas en esta galería. La lectura actual, existe una edición facsímil del año 2008, no deja de provocar cierta gracia y sonrojo. Veamos algunos ejemplos que nos ayudan a entender por qué la duquesa de Osuna encabezó esta obra. Débora, una de las mujeres fuertes judías, le sirve al autor de pretexto para preguntarse si las mujeres son capaces de gobernar. Con Porcia, una romana, se pregunta si las mujeres son capaces de la alta generosidad. A propósito de Cama, una bárbara, se pregunta por qué el amor conyugal es más fiel por parte de la mujer que por parte del hombre. Y finalmente María Estuardo, mujer fuerte cristiana, le permite preguntarse si las grandes damas felices son de mejor condición que las grandes damas afligidas. Estos ejemplos permiten apreciar la idoneidad de la duquesa para encabezar simbólicamente este libro, pues no en vano fue quizás la duquesa la más activa, moderna y fuerte de las mujeres ilustradas en la España del fin de siglo. A la par que su marido participaba en la fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la que fue presidente, la duquesa concibió la idea de fundar una sociedad filial femenina compuesta por las principales damas de Madrid, la Sociedad de Damas de Honor y Mérito, de la que fue nombrada presidenta en 1787. Goya la retrató en varias ocasiones. El más conocido de todos quizás sea el retrato de los duques de Osuna y sus hijos, pintado en el 87, donde aparece sentada como madre protectora al tiempo que activa intelectualmente, como demuestra su papel en la mano. Su gusto por la moda quedó también patente en el retrato pintado en 1785. Sin embargo, la estampa que ilustra la galería parte de un dibujo, tomado seguramente del natural. Del mismo modo que ocurría en el retrato de Muzquiz, la estampa fue grabada por Selma a partir de un dibujo, hoy desconocido, en el que se crea una nueva tipología de la duquesa, vestida a la moda francesa más actual y luciendo la banda de la noble orden de la reina María Luisa, que le había sido concedida 2 años antes. Además de sus actividades filantrópicas, la duquesa es conocida por sus aficiones a las artes. Como prueban los encargos a Goya o la protección que dispensó al actor y autor teatral Isidoro Máiquez, que nos va a servir para analizar otro tipo de estampas que comenzaron a producirse en este periodo de transición del fin de la Ilustración al Romanticismo. Innovador como pocos, Máiquez introdujo las nuevas formas interpretativas y escenográficas desarrolladas en Francia, preocupándose también de la dirección y gestión teatral. Dirigió los teatros del Príncipe y de los Caños del Peral y promovió la creación de la Escuela Nacional de Declamación. Pero su carácter, al parecer altivo, le granjeó constantes enfrentamientos personales y profesionales con actores y amigos. Además de sus ideas liberales, que a la postre acarrearían su destierro de la corte en 1815,
Además, sus ideas liberales a la postre acarrearían su destierro de la corte en 1815, falleciendo en Granada 5 años después en estado de enajenación mental. Goya había pintado unos años antes, en 1807 o 1808, un retrato del actor que sirvió de modelo a Rafael Esteve para hacer un grabado, que fue anunciado en el Diario de Madrid el 6 de octubre de 1803, como retrato del señor Isidoro Máiquez, primer actor en el teatro español, por cuyo singular y notorio mérito se ha propuesto conservar a la posteridad su imagen por medio del pincel don Francisco de Goya y con su buril don Rafael Esteve. Se hallará en la librería de Escribano, calle de Carretas, y en el puesto de estampas de la calle de Alcalá a 8 reales. Son años de éxito para Máiquez, pese a las circunstancias bélicas en las que está sumida la capital. Pero el teatro sigue siendo la principal distracción de la sociedad madrileña. Y además se ha convertido en el actor favorito de los franceses. Por todo ello no es extraño que precisamente en este momento, 1810, se publique su retrato, como medio para atender la demanda de sus seguidores al tiempo que como un homenaje en vida. Pero las estampas pueden desempeñar también un papel propagandístico de defensa personal en tiempos difíciles. Tras los años de luces llegarán las sombras a la vida de Máiquez. Al final de la guerra y la llegada de Fernando VII traerán la represión de todo aquello que huela a liberal o afrancesado. Y Máiquez no andaba lejos de ambas cosas. El 31 de marzo de 1815 se anunciaba de nuevo en el Diario de Madrid el retrato del señor Isidoro Máiquez, primer actor del Teatro del Príncipe, pintado por don Francisco de Goya y grabado por don Rafael Esteve. Se hallará en las librerías de Gila, calle Carretas y Quirós, frente a los gremios, a 4 reales. Se le ha añadido un verso. El verso añadido alude directamente a la envidia. Tu mérito y tus talentos la envidia no eclipsará, que el público te corona y lo aplaude de verdad. Bueno, en aquellos días en los que se ponía a la venta la estampa, los músicos de los teatros madrileños protestaron ante las autoridades de la Junta por la excesiva autoridad que ejercían los autores y los cantantes sobre ellos, a los que no dudaban en calificar de gente infame por su condición de farsantes. Ante esta demanda, Máiquez y otros actores protestaron enérgicamente, defendiendo una honradez profesional que ya las Cortes de Cádiz, aunque no se podía decir en estos años, habían reconocido. Fruto de estas tensiones y envidias, y también probablemente de la difícil situación profesional y política en que se encontraba, fue la reedición de esta estampa. Pero la fama de Máiquez había decaído, como demuestra un pequeño detalle. El precio de la estampa pasó de 8 reales en 1810 a exactamente la mitad 5 años más tarde. Pero si de imágenes de propaganda se trata, debemos poner nuestra atención en aquellas que aluden directamente al Rey nuestro Señor. Y es precisamente en la difusión de su imagen donde el grabado va a desempeñar una función extraordinariamente activa. No vamos a mencionar todos los retratos que Goya hizo de los reyes, ya que el tema es de sobra conocido gracias a los numerosos estudios publicados. Baste con decir que en 1789 y 1800 va a pintar 2 conjuntos de retratos que satisfarán las necesidades representativas de la monarquía. Pero las pinturas quedan en los ámbitos privados o semipúblicos de los palacios o edificios oficiales y raramente son accesibles a amplios colectivos. ¿Cómo conocían, por tanto, los súbditos los retratos de sus monarcas? Monedas, medallas y estampas, por supuesto, van a ser en este sentido muy útiles. ¿Por qué Goya dice que de los reyes abajo todo el mundo le conoce? Desde luego las estampas a las que nos hemos referido anteriormente han tenido mucha culpa de ello, y las que se incluyeron en los retratos con los retratos de los soberanos en los calendarios manuales y guías de forasteros en Madrid serán determinantes para su fama. Los calendarios manuales y guías de forasteros en Madrid eran, salvando la distancia, una mezcla entre el anuario y el quién es quién, que comenzaron a editarse en 1722 y que con distintas transformaciones a lo largo de los años terminaron convirtiéndose en el siglo XX en la guía oficial de España. Estas publicaciones, de pequeño formato, apenas 10 centímetros, podían ser llevadas cómodamente en el bolsillo, pero también podían ser lujosamente encuadernadas,
Reunían toda la información oficial de forma muy precisa que un visitante o habitante de la capital pudiera necesitar para desenvolverse correctamente en los entresijos de la Administración. Su comienzo, como no podía ser de otro modo, refería el año para el que tenía validez la publicación, incluyendo los años transcurridos desde la creación del mundo, 6.989 en 1790, o del diluvio universal, 4.747 en ese año. Datos de la fundación de Roma, de la de España, de la de Madrid, de la corrección gregoriana, los años del pontificado del Papa y, por supuesto, del reinado del monarca. A continuación, incluían calendarios astronómicos, de fiestas, santoral, de indulgencias, pero el grueso del libro lo formaba la relación de cargos de la administración de la monarquía y de la Iglesia. Entre otros, los títulos nobiliarios, las dignidades eclesiásticas, los miembros de las secretarías y consejos, de los tribunales, de las embajadas, los gobernadores, las instituciones culturales. Además, se relacionaban los días en que se había de vestir de gala en la corte. Se incluían también los datos sobre los números de matrimonios y nacimientos. ¿Cuántos de los nacimientos habían ido a la inclusa, por ejemplo? En 1776, de 4.062 niños nacidos, 664 fueron a la inclusa. Bueno. Y también se decían los fallecimientos, los enfermos que había en los hospitales, los que se habían curado, los que habían fallecido, los que estaban todavía en cama. Finalmente se recogía una información especialmente útil, los días de correo y el destino de los mismos. La difusión de esta publicación era enorme. Sabemos que en 1790, año en el que se va a incluir el retrato de Carlos IV por pintura de Goya, se imprimían y vendían aproximadamente 22.000 ejemplares, de los cuales 5 o 6.000 incluían la estampa con el retrato del rey. Cifras que demuestran de forma elocuente el grado de difusión y la repercusión que hubieron de tener tanto para el conocimiento del rostro del rey como para la fama del pintor. La inclusión del retrato del rey era relativamente reciente. Solo cuando se pudo contar con grabadores cualificados se empezó a hacer. El primero fue Carlos III, con el retrato pintado por Mens y grabado, como no podía ser de otro modo, por Manuel Salvador Carmona, que apareció en la guía de 1764, aunque este año todavía la estampa con el retrato se vendía por separado. En la edición de 1790 aparece el primer retrato de Carlos IV. Como Carmona era el encargado hasta entonces de grabar el retrato de Carlos III, con el nuevo rey continuó haciendo este trabajo. El modelo será el retrato oficial en traje de corte, pintado por Goya en 1789, que será copiado con fidelidad. Es interesante destacar cómo con Carlos IV se produce la transformación desde el principio de la tipología de retrato regio, incluido en la guía, que pasa de la armadura con la que aparecía representado el padre al traje civil de gala en los del hijo. La tendencia a incluir el retrato del rey en el mayor número posible de ejemplares hizo que se buscasen un modo de la producción de estampas. Las láminas podían aguantar con calidad alrededor de 10.000 estampaciones, por lo que Carmona hubo de grabar de nuevo el retrato sin apenas variaciones en 1794 y 1796. Esta última vez la hizo grabando en una misma plancha de cobre dos imágenes casi idénticas que habían de permitir en una sola pasada por el tórculo obtener dos retratos, con lo que se podía reducir a la mitad el trabajo de estampación, siendo solo necesario dividir el papel por la mitad e incluirlo en cada guía. La necesidad de actualizar el retrato del rey, la imagen oficial, dado su carácter institucional, obligaba a los pintores a realizar nuevos retratos cada aproximadamente 10 años. Lo sabemos bien por Goya, que en 1800 pintó un nuevo conjunto de retratos oficiales, que dado su carácter representativo, sirvieron de modelo tanto a otros pintores que efectuaron copias en lienzo como a los grabadores. A partir de esta fecha empiezan a aparecer juntos el rey y la reina, siguiendo de cerca los retratos en traje de corte que se conservan en el Palacio Real. Las inscripciones en la estampa nos permiten identificar la división del trabajo y la responsabilidad de cada participante. Goya de la pintura, Agustín Esteve del dibujo para grabar y su hermano Rafael del grabado.
Carmona no efectúa el grabado de este año, quizá debido a su edad o más probablemente a la mejor relación de Goya con los Esteve, con los que estaba habituado a relacionarse con las copias. Sin embargo, al año siguiente, de nuevo Carmona parece imponerse, siguiendo muy de cerca el retrato de los reyes. Fue, por tanto, a través de estas estampas, como la obra de Goya llegó a ser conocida entre sus contemporáneos, por círculos sociales más amplios, saliendo del restringido ámbito de los palacios para llegar, a través de las librerías de la Puerta del Sol y sus alrededores, a una población ávida de imágenes en una incipiente sociedad moderna y abierta a las nuevas formas de comunicación de masas. Y así como dijimos al principio, Goya estaba encantado con la acogida que su obra tuvo entre los reyes, estamos seguros de que no lo estaría menos por el alcance de su obra entre los habitantes de la corte, aun cuando éste fuese a través de intermediarios visuales como las estampas. Podemos comprender ahora de forma mucho más clara el significado de la frase enviada a Zapater: de los reyes abajo todo el mundo me conoce. Y por ello estamos seguros de que Goya debía sentirse muy contento, tal y como se muestra en este precioso autorretrato suyo, incluido en otra carta a Zapater de aquellos años, en los que dice: así estoy, y yo añadiría de contento. Muchas gracias.